Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a Nuevo Régimen, análisis político, contexto y más, hoy aquí, esta noche. Iniciamos en España con la reciente crisis en la ciudad de Ceuta, que ha involucrado el cruce masivo de entre 50 a 60, 70 mil migrantes hacia el enclave español en el norte de África, provenientes de Marruecos. Generó una presión diplomática y política entre Marruecos y España que posicionan la exigencia de implementación de políticas antimigratorias por parte de una creciente mayoría de los países de la Unión Europea. España estuvo en alerta y así se vivió. Eso que vieron es la entrada, así, de repente, de golpe, en un momento, de 70 mil marroquíes, entre otras nacionalidades. Hay quien dice que también del área subsahariana, queriendo entrar a España. Entraron y llegaron a Ceuta. Pero ¿por qué nos importa y qué implica? Tengo el privilegio de acompañar esta noche a Javier Iván Molina Nieto, politólogo y hombre de convicciones desde siempre. Un gusto estar contigo, querido Javier. Mario Lozano Carbonell, es un placer tenerte en Nuevo Régimen de nuestro programa Hermanos Soluciones. Cuando puedan, véanlo, por favor. Les doy la cordial bienvenida aquí a Nuevo Régimen y a nombre de todo el equipo que tenemos aquí en el estudio y en producción, les damos la bienvenida. ¿Por qué nos importa lo que pasó en Ceuta? Lamentablemente, en el siglo XXI, el discurso de la migración va a ser dominante respecto a la actitud que van a tomar los países, sobre todo la parte que hablamos de lo que es el norte global. Originalmente podríamos decir que Europa representa lo que es la aspiración económica de muchas regiones en desarrollo, tanto de Asia, de África. Hablamos que en el caso del continente americano, América Latina tiene de referente ir a Estados Unidos o a Canadá para tener mejores oportunidades laborales. La situación aquí complicada es que lamentablemente en el mundo y en especial Europa, los partidos tanto de izquierda y derecha han empezado a tomar políticas antimigratorias, en donde si históricamente, por ejemplo, teníamos Alemania, los países escandinavos con políticas de apertura a la migración, la tendencia política parece indicar de que la población y sus gobiernos ya no quieren la integración de inmigrantes a lo que son las sociedades europeas. Empiezan a cerrarse. Correcto. ¿Y cuál fue la problemática? Que cuestión de unas horas llegaron entre 50, 60 o 70 mil personas, de acuerdo a las cifras que reportan diferentes medios de comunicación, a una ciudad española en donde se calcula que Ceuta tiene más o menos 82 mil personas. O sea, prácticamente se duplicó la población en unas horas. Pero a ver, eso no es así nada más. No es Pero así. ya en México ya tuvimos hace unos años, al inicio del mandato del presidente López Obrador, recordarás, Javier, hubo una avalancha, permítaseme la expresión, ¿no? Una entrada masiva de hermanos de Centroamérica y de Sudamérica vía Guatemala hacia Chiapas en territorio mexicano. Eran 10, 20 mil que de un momento llegaron e intentaron cruzar Estados Unidos. Es decir, no era un movimiento migratorio como el que hay todos los días, como lo hay de Cuba a Miami, de México a Estados Unidos o a Canadá, de Marruecos o de Argelia a España a través de Ceuta o de Melilla, ¿no?
¿cómo es que se ponen de acuerdo, estimado Javier? Y es que creo que aquí está el fondo de ese movimiento. 50, 60, 70 mil marroquíes y dicen, vamos a reunirnos y vamos a pasar. ¿De dónde salen? Yo creo que aquí está la operación política del rey Mohamed VI para mandarle un mensaje político a España y a Europa de la importancia que requieren estas naciones europeas para negociar con su gobierno, por la parte en donde la Unión Europea y España le dan un apoyo económico a la nación marroquí para que haga la detención de las personas que tienen la aspiración de utilizar precisamente Ceuta como el paso número 1 de la población de África hacia el continente americano. Europeo. Ese pequeño espacio de separación en el mar Mediterráneo entre lo que es la península ibérica y la parte occidental de África son 54 kilómetros, es decir, un recorrido pequeño. La mitad de Jalapa a Veracruz. Y en ese camino hablamos de que es la parte de interconectividad. Y creo que la parte que manda el mensaje es, si quieren llegar a acuerdos conmigo, la negociación es que van a tener que aceptar las condiciones en términos comerciales, en términos de vinculación, en términos de política exterior. ¿Por qué? Porque en el caso de España se está repitiendo el fenómeno de presión como tuvo López Obrador en el inicio de su sexenio. Tú lo decías de manera acertada. Estados Unidos empezó a presionar al gobierno del expresidente López Obrador, en donde si no se detenía el flujo de migración proveniente de Sudamérica pasando por Centroamérica, se amenazó de que México iba a tener 25% de aranceles iniciales a los productos de exportación, no importando que hubiera tratado de libre comercio. O sea, eso le pasó por el arco del triunfo a Donald Trump. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que implementar López Obrador? Primero que nada, desplegar a 20,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur. Un tapón ahí en la frontera, ¿no? Y empezar a proponer crear corredores laborales, corredores industriales como proyecto a mediano y largo plazo para que la gente de Centroamérica tuviera alternativas. Y que se quedaran en México. Y que se quedaran en México, incluso el programa Sembrando Vida, jóvenes construyendo futuro, se implementó de manera inicial en Centroamérica para tratar de iniciar la parte de que se quedara la gente ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de presión los países europeos están empezando a generar a España, de que si España no genera las condiciones de seguridad para evitar el paso, le va a generar problemáticas. Y creo que ahí es donde Mohamed VI está presionando a España, porque tiene conflictos con Marruecos, con la región independentista subsahariana y sobre todo por la parte de que también se viene una parte de espacio de dominio geopolítico de esa pequeña zona. Y es que además, qué casualidad, ¿no? No hay coincidencias. El rey Mohamed estaba en una fiesta, no había personal militar que cuidara el paso a España y España estaba ocupado en los incendios forestales, ¿no? Y pues tomó desprevenido España, no lo vieron venir. Y esto fue lo que dijo en su momento el presidente Pedro Sánchez de España. Lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. Y para que quede claro lo que comentaba Javier, vamos a ver el mapa para que usted dimensione qué tan cerca está esta parte occidental de África con España. Ahí está, Javier, platícanos. Vemos en la parte de arriba de lo que es la parte occidental de África, la región de Ceuta, en donde llegaron aproximadamente de 50,000 a 60,000, otras cifras mencionan que 70,000, y era lo que hablamos ahí, esa parte de conexión con lo que es el mar Mediterráneo, donde tiene una separación el continente europeo y el africano de 54 kilómetros. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos de color amarillo las rutas migratorias hacia Europa, y se van a dar cuenta que un paso obligado para llegar por esa zona de Ceuta es precisamente por Marruecos. Y si se dan cuenta también en la parte, lo que corresponde al azul fuerte, azul marino, es la zona de Schengen. La zona de Schengen consiste
consiste en los acuerdos europeos de común acuerdo de libre tránsito entre los ciudadanos europeos. Sí. Es decir, que no se requiere tener la necesidad de tener autorización migratoria para ir de España a Alemania, de Polonia a Italia, de Finlandia a Sí, te metes de Marruecos a Ceuta y caminas por toda Europa como Juan por tu casa, man. ¿Y qué problemáticas hubo ahí? De que tanto las autoridades italianas de Finlandia e incluso de Alemania empezaron a decirle a España que si no mostraba una política de seguridad migratoria firme, iban a empezar a excluir de este importante paso de personas de España. Es decir, España tiene una presión política muy fuerte respecto a lo que son sus vecinos europeos, porque la política de estos países es empezar a responsabilizar que el mayor flujo de migrantes en la zona euro corresponda a la entrada a través de Ceuta. Esa es la parte que tenemos que analizar de cómo una situación de crisis económica innegable que hay en África y en otras partes del mundo está siendo utilizado en términos geopolíticos para presionar a España respecto a lo que es la negociación que tiene Marruecos de decir, si no cooperas conmigo en términos geopolíticos económicos, yo te abro el flujo migratorio. Y fue una decisión profundamente irresponsable. Casi 80 muertos de ciudadanos y ciudadanas marroquíes, niños desamparados que han quedado todavía al cuidado de España. Ya los regresaron a la mayoría a Marruecos, que por cierto se fueron caminando como si nada, ¿verdad? Y se quedaron 1,000, 2,000 todavía en algunos albergues en España. Tendrán que regresar a Marruecos, pero casualmente también los gobiernos que empezaron a amenazar a España con sacarlo del acuerdo de Schengen son de derecha, correcto, cuando España es de izquierda. Y la problemática que vamos a tener con México es que Donald Trump, utilizando esta escena que ocurrió en Ceuta, acaba de decir que si los demócratas ganan en el Congreso, van a pasar este tipo de fenómenos en Estados Unidos, evidentemente utilizando como referencia la frontera que tiene con México. Por eso nos importa lo que pasa en Ceuta. Por eso es importante. Por eso es importante. Vamos a un segundo tema. Aquí en México, regresando de España a México, hace unos días, a finales de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, del Instituto Nacional Electoral, ordenó al PRI y a su presidente, Alejandro Moreno, retirar de sus redes sociales y plataformas de comunicación los mensajes, spots y publicaciones que utilicen calificativos como narcopartido, narcogobierno o cártel de Morena. Alejandro Moreno, en su berrinche, pues argumenta que es una censura por parte del órgano electoral para beneficiar al partido gobernante. De tal manera que, mi muy querido Javier, se enoja, la presidenta celebra de alguna manera o reconoce al INE por esta decisión que vamos a analizar en este momento. Pero veamos qué dijo la presidenta Sheinbaum de la decisión del INE. Pues qué bueno, porque el INE tiene la responsabilidad, pues, de que la disputa política sea con verdades y que no haya, de cualquier partido, no porque haya sido el PRI, un uso de noticias falsas, de argumentos sin fondo en el debate político, y que sea más bien propositivo, que no sea de agresión. Entonces, todavía tienen ellos la posibilidad de ir al tribunal, pero me parece bien que el INE pues esté cumpliendo con su función. Ya lo tiene en público de Veracruz las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mario, considero que es importante que pongamos dentro de lo que es el análisis político, saber por qué Alito Moreno tuvo esta estrategia de utilizar los medios de comunicación, sus tiempos en radio y televisión que tiene por ser dirigente de un partido, para tratar de posicionar el término de narcopolítico,
que va de la mano con el narcopresidenta, Morena es un partido del crimen organizado y que actualmente el INE ya dijo que no puede utilizar ese tipo de adjetivos porque tendría que acreditarlos y que no embonan al debate político. Sí, es una cuestión casi penal, la tienes que acreditar. Tienes que acreditarlo. Pero yo creo que va de la mano con lo que ha sido la estrategia que se ha implementado desde Estados Unidos de tratar de debilitar el poder electoral de Morena y de su coalición gobernante respecto a hacer la vinculación que pueda tener la presidenta Claudia Sheinbaum, los gobernadores, el partido Morena o la coalición, con la idea de que están vinculados al crimen organizado. Esa estrategia ya la vimos en América Latina, en donde hubo elecciones tanto para Poder Ejecutivo como Legislativo, y lo van a tratar de repetir acá. Alito Moreno, en su disputa que ha tenido por tener el control del PRI, en donde prácticamente ya eliminó a todos los grupos que operaban al interior de este partido y que tenían presencia en municipios, en regiones o en estados, al quedarse él con la estructura partidista, Alito Moreno tiene la estrategia de buscar el apoyo del poderoso vecino estadounidense, de sus élites políticas sobre todo y medios de comunicación, y no es de gratis que Alito Moreno estuvo durante muchísimos meses, Mario, acudiendo a Washington, teniendo reuniones con Marco Rubio. Pues a recibir línea, ¿no? A recibir la línea de cuál iba a ser su continuación de la campaña por parte del lado mexicano, de lo que es esa estrategia de vincular a Morena con el narcotráfico, con el crimen organizado, y Alito Moreno, creo yo, como primera hipótesis política, Mario, es de que está apostando de que si tiene el apoyo del Departamento de Estado, de los medios de comunicación de Estados Unidos, va a tratar de afirmarse como máximo dirigente del PRI y en su momento vamos a tener a Alito Moreno al frente de este partido como si fuera Alberto Anaya del PT o como la familia González del Partido Verde, en donde pues simplemente... Per secula seculorum. Con que obtenga el 3% de los votos nacionales, va a tener la posibilidad de poder manejar los recursos económicos. Y la fórmula que este actor político está implementando es: voy a apostarle a tener el apoyo del Departamento de Estado, de Donald Trump, que va a querer vincular a Morena con el crimen organizado para las elecciones del 2027. Pero no les ha funcionado. Es decir, Alito se ha constituido en un bravucón de callejón, perdón. Así es. Coincido. No hay una oposición seria. Si la oposición seria debería, creo yo, contrastar si el gobierno federal pone una propuesta política, económica, de reformas legislativas, esta es la mía, porque esta es mi visión de México, y contrastar. No, todo es insulto, todo es grito, todo es ser pendenciero. Pero además en esta utilización de estos viejos de hace más de 20 años, consultores políticos, españoles sobre todo, que se contrataban para las campañas negras, que en su momento funcionaron y ahora ya no. Si nosotros vemos, porque hay que verlo, incluso medios de comunicación escritos, de prensa escrita en la Ciudad de México, no afines al gobierno de la Cuarta Transformación, le dan a la presidenta y a su gobierno un 70% de aprobación. O en encuestas en otros lugares, una intención de voto que va al 3-1 en contra del PRI. Entonces creo que el PRI se le queda hablando, y Alito en particular, a su misma gente en una misma red social, pero no acaba por entrar. Y si no pela la gente en general a estos medios y a esta red, pues cuantimenos a los medios de Estados Unidos, sin demérito del poder que puedan tener allá, pero no lo tienen acá. La estrategia no les ha funcionado. No hay una propuesta. Lo que hay es agresión. A los mexicanos no nos gusta así la agresión. Sí, en términos electorales lo dijiste muy bien. Morena tiene preferencias electorales que van del 42 al 47, 49, de acuerdo a la encuesta. Entonces creo que va a ser importante, que creo que lo que pasa es que Alito Moreno trata de capitalizar la idea de que él trae el respaldo de Estados Unidos. Y bajo este esquema trata de presionar al PAN, trata de presionar a Movimiento Ciudadano para que se sumen, para que en su momento ellos traten de sumar capital político en donde tienen preferencia. O sea, van a decir: yo tengo mayor capacidad con estos candidatos priistas en tales distritos, tengo posibilidad en tal gobernatura, en tales presidencias municipales, porque la onda es que Alito Moreno tiene desesperación de que a unos meses de que inicie el proceso formal para las elecciones del 2027, el PAN no dobla la idea
de que quieren ir solos, no quieren pagar el costo electoral de volver a participar en una coalición con el PRI. No, y esa suma que hacían, vistos de, a ver, yo tengo el 10%, tú el 20%, tú el 15%, sumamos, si nos juntamos, sumamos y ya la tenemos. No, otra cosa es ir a las urnas. Pero bueno, este es el berrinche de Alito, míralo. El Instituto Nacional Electoral resolvió prohibir que se llame narcopartido a Morena. Claudia Sheinbaum celebró esta mañana esa decisión como un gran triunfo, como si coartar la libertad de expresión fuera el logro más importante para su gobierno. Son una mafia, son unos cínicos y corruptos que acuerdan con los criminales para financiar y ganar campañas, mientras el pueblo de México pone los muertos. Morena es un partido que tiene las manos llenas de sangre. Morena y su gobierno son el brazo ejecutor de los carteles del crimen organizado. El crimen organizado avanza, extorsiona, desaparece y asesina en nuestro país mientras pacta con un gobierno y un partido que no quiere llamarlos terroristas porque están sentados en la misma mesa. Las y los gobernadores de Morena, señalados por las autoridades de los Estados Unidos, son protegidos por las instituciones y el gobierno mexicano, pero quieren que nadie los señale, los exhiba y los critique. Son una punta de dictadores y asesinos que han exterminado la democracia. Como diría la flota, hola. Pero, a ver, ese discursito de, es que están señalados por las autoridades de Estados Unidos. Momento. Puedes señalar a quien quieras. ¿Dónde están las pruebas? Porque no las vemos. Y creo se puede decir, pues no las hay. Y sobre todo por la parte de que si se utiliza este tipo de señalamientos sobre el crimen organizado, que evidentemente es un problema que tenemos aquí en el país, tendríamos que empezar a hablar de los problemas estructurales que precisamente los gobiernos del PRI y del PAN generaron. Es decir, estamos bien conscientes de que tenemos un esquema de violencia en donde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que lidiar con una dinámica de violencia, de control territorial que se generó precisamente en la administración de Enrique Peña Nieto, para hablar del PRI, que se consolidó, por ejemplo, con Felipe Calderón, y que donde empezaron a tener los primeros operativos del crimen organizado con presencia territorial con Ernesto Zedillo, en donde ya se empezaba a hablar de la participación, por ejemplo, del ejército para combatir el crimen organizado. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos aquí? La presidenta Claudia Sheinbaum, día a día en las conferencias que tiene de lunes a viernes, ha mostrado que a pesar de la situación de 4 sexenios en donde el crimen organizado ha impuesto la agenda de seguridad pública, la realidad es que los números de detenciones que ha presentado la presidenta Claudia Sheinbaum, de 57,000 personas ya procesadas en un año y medio, y la disminución de homicidios en un 49%, vamos a ver si el electorado va a tomarlo en cuenta a la hora de emitir su voto en el año 2027. 49% en 2 años. Así es. En menos de 2 años. Con la tendencia de que con López Obrador se detuvo el crecimiento de homicidios y se mantuvo una maceta en donde la tendencia a la baja ya le tocó a la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo, pero finalmente es el 50% menos y sigue la tendencia a la baja. Eso no se puede negar. Como tampoco se puede negar que cuando ha habido la probable comisión de un delito por parte de un funcionario público de cualquier nivel, de cualquier partido, se ha actuado. Ejemplos hay muchos. Y creo que va a ser importante que en el caso de lo que está ahorita la investigación de Rufo, pues se llegue a fondo para demostrar que no son lo mismo. Por supuesto que sí. Es momento de hacer una pausa. ¿Nos vamos, Javi? Regresamos en un momento. Una pausa. Está usted en Nuevo Régimen. Vamos y venimos, no se vaya.
Aunque el objetivo de la guerra psicológica es confundir al enemigo, suele suceder que quienes inventan las mentiras en que ésta se sustenta son los primeros y a veces los únicos que se las creen. Esto le pasó tanto a la derecha estadounidense como a la mexicana, y fue Donald Trump, su propio líder, quien los puso en evidencia. Para presentarse en lo que resultó ser uno de los eventos deportivos más vistos de la historia, con picos de audiencia de entre 1.800 y 2.200 millones de personas, el mandatario estadounidense decidió invitar, para que se sentara a su lado y al lado de su esposa, a una de las presidentas más respetadas y admiradas del mundo. Ni por asomo se le ocurrió a Trump invitar a su correligionario Javier Milei, ese bufón libertario que destroza a Argentina, cuya selección se disputaba la Copa. De sus exabruptos contra México y su gobierno se olvidó el magnate, dejando a los suyos en la estacada, al privilegiar la presencia de una mujer de convicciones opuestas a las suyas, que, con 35 millones de votos a su favor y una aceptación ciudadana de más del 70%, cuenta con una irreprochable legitimidad democrática. Cierto, tanto la presidenta de México como Mark Carney, el primer ministro de Canadá, fueron con él los anfitriones del torneo, pero, habida cuenta de su personalidad rijosa y narcisista, bien pudo el magnate haberse quedado solo en el escenario y en vez de eso prefirió compartirlo con sus dos vecinos, con sus dos socios estratégicos. Difícil se las puso el mandatario estadounidense a los halcones que trabajan para él y a otros que gravitan en su entorno supremacista al tomar la decisión de invitar a Claudia Sheinbaum Pardo. Enderezar ataques contra ella y su gobierno serán a partir de este momento y de alguna manera poner en evidencia a su propio jefe. Imposible, por el otro lado, se las dejó Trump a opositores, intelectuales de derecha, sicarios informativos al servicio de esta y en general a la comentocracia que en nuestro país y desde hace más de 2 años ha basado toda su estrategia política y su ofensiva propagandística en una inminente y catastrófica ruptura de las relaciones entre ambos mandatarios. Ingenuo sería pensar que las tensiones entre ambas naciones han desaparecido, pero tanto la serenidad de una presidenta que ni se engancha, ni se deja, ni se rinde, como su sonrisa cuando conversaba con Trump en el Mundial, diplomacia pura, sutil y efectiva, son un contundente mensaje de aliento tanto para nuestros compatriotas al norte de la frontera como para quienes aquí en México estamos empeñados en la defensa de nuestra soberanía. Nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. Gracias por continuar con nosotros en Nuevo Régimen. Los lineamientos sobre los derechos de las audiencias que puso a debatir ya la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la opinión pública,
pues generaron que el PRI y el PAN hagan señalamientos en el sentido de que pueden encubrir censura por parte de las autoridades. Acusan que el gobierno federal quiere tener el control y la revisión de los contenidos informativos de los medios de comunicación. Narrativa que, claro, retomaron medios impresos, televisión, radio y redes sociales afines a ellos. ¿Por qué, Javier? Parece ser que la mayoría de los medios de comunicación se alinean con PAN y lo que queda el PRI para difundir esta narrativa de un intento de censura en los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias. Porque estos grupos empresariales que también tienen medios de comunicación saben que los medios son de una vital importancia, se les considera el cuarto poder, y que pueden influir en la clase política, pueden influir en la población, y a través de la utilización de estos medios se marca una agenda de acuerdo a los intereses corporativos. Ya lo hemos mencionado aquí, Mario, en Nuevo Régimen, de que muchas veces estos medios de comunicación ya no son rentables en términos económicos. Ya el flujo de capital de publicidad ya no es como antes. Con la llegada de la 4T, la publicidad gubernamental ha bajado a niveles drásticos. Los medios de comunicación han tenido la poca capacidad de poder atraer publicidad privada, en donde las redes sociales, por ejemplo, les están comiendo el mandado. Las transmisiones vía streaming se están llevando grandes cantidades de publicidad. Si anteriormente Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, Universal, El Reforma se llevaban la gran cantidad de publicidad gubernamental y privada, los números han cambiado porque las audiencias también lo han hecho. Y en esta parte están desesperados porque saben que como medios de comunicación los noticieros, los programas de opinión son una forma de influir políticamente en lo que es su agenda económica. Y creo que aquí es donde el PRI y el PAN han sabido aprovechar en términos de buscar una alianza con estos medios para tratar de juntar fuerzas tanto en la parte del discurso político que tienen las dirigencias del PRI y el PAN y el discurso mediático que tienen los columnistas, los conductores de los medios de comunicación, en su gran mayoría corporativos, al tratar de hacer la vinculación de que esta discusión que puso sobre la mesa política la presidenta Claudia Sheinbaum del derecho a las audiencias se vea como un intento de censura. Pero lo que no dicen ellos es de que precisamente la ley que se aprobó en el año 2013, que fue constitucional, que por ejemplo el PAN trató de ir a la Suprema Corte de Justicia para echarla abajo y que la Suprema Corte en el año 2017 les dijo no, ese es un derecho, se queda. Y que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, con una visión política, la quiere poner a discutir entre la clase política, los ciudadanos, los especialistas, los medios de comunicación, y que incluso en su elaboración estuvo en la Cámara de la Radio y la Televisión, las que conforman esta organización. Exactamente. Y ahora te quieren vender ese discurso porque la realidad es de que están en la defensa de sus cuotas de poder. Y hablamos en el bloque pasado de lo que es la propuesta para el año 2027. Bueno, esta narrativa de tratar de vincular a la 4T con una dictadura, con un medio de control político a los medios, no resiste la parte en donde, si nos damos cuenta de que anteriormente cuando recibían grandes flujos de dinero de publicidad gubernamental, cuando había problemáticas de seguridad y economía, no se difundía mucho en medios de comunicación. Entonces, creo que esa es la coalición que se está formando, de que los medios de comunicación van a utilizar las plataformas partidistas para tratar de hacer un contrapeso, y creo yo que aquí es donde la población va a empezar a tomar distancia de los medios, porque la realidad, considero yo, es de que la población ya no tiene confianza en esos medios tradicionales. Pero además ya no están ahí, lo decías hace un momento, vamos a ir a ver lo que dijeron PRI y PAN, pero es que tienes razón en algo. Si la publicidad migró de esos medios a redes, es porque quienes los consumían ahora consumen acá. Simple y llano. Entonces tú puedes decir lo que quieras, pero yo ya no te estoy leyendo a ti, estoy ubicado acá y acá hay otro discurso. Pero además, lo decías, si esa reforma impulsada por el PRI en 2013 era básicamente lo mismo que ahora, un defensor de las audiencias, un código de ética, que tú vas a nombrar a tu propio defensor, y los lineamientos dicen básicamente lo mismo. ¿Dónde está el tema? Pero es que este es un mundo de incongruencias, es un México mágico. Mira lo que dijo Alito.
Nadie puede decirle al pueblo qué leer, qué ver o qué escuchar. México es un país libre y no vamos a dejar que se ponga en riesgo la libertad y los derechos de todos nosotros. Y lo digo claro y fuerte, mientras la libertad está bajo ataque, todavía hay partidos de oposición que siguen sin ver el peligro. Les apuntan con un arma y siguen aplaudiendo, los estrangulan políticamente y siguen apostando por la división y hacerle el juego sucio a Morena. Mexicanas y mexicanos, o competimos juntos y unidos, o serán también responsables del fin de las libertades en México. México está despertando y vamos a advertirle al mundo en todos los foros internacionales que el gobierno de México es una amenaza para la democracia. Están construyendo una dictadura. No se caiga en la tentación de convertir estos lineamientos en un mecanismo de censura o de limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información. La protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión son principios complementarios que deben garantizarse de manera conjunta, sin que la defensa de uno sirva como argumento para vulnerar al otro. La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, pero, insisto, lo que están diciendo los lineamientos es no utilizar noticias viejas y presentarlas como nuevas. De distinguir claramente un comentario editorial de un hecho noticioso. No presentar una nota falsa. Y yo pregunto, ¿usted quiere eso? ¿Quiere ser engañado o engañada? ¿Eso es un ataque a la libertad de expresión? Por supuesto que no. Dentro del periodismo, la nueva profesión en la que aquí en RTV se ejerce, hay que aprender a distinguir lo que es la nota informativa, la opinión, la columna, el periodismo de investigación, y si uno no aprende a hacer este tipo de distinciones, se puede meter una opinión editorializada como si fuera una noticia, o peor aún, a los ejemplos que tú acertadamente metiste. Durante el PRI y el PAN, que tuvieron el poder político presupuestal del gobierno federal o de los estados, te vendían un infomercial como un hecho noticioso. Exacto. Ahí tenemos el ejemplo de Enrique Peña Nieto, tenía convenio de publicidad con Televisa, con Radio Fórmula, Universal, y dentro del espacio noticioso, dentro de los convenios de publicidad que tenían con el gobierno del Estado de México, un hecho correspondiente al Estado de México te lo vendían como un asunto de trascendencia nacional. Y creo que ahí es donde se tiene que tener la claridad de que, oye, esta es la línea editorial de La Jornada, del Universal. Que todos los medios en el mundo tienen. RTV tiene la suya. Tiene su propia línea editorial. Pero esta cosa es la línea editorial, esta es la opinión de Mario, esta es la opinión de Javier, este es nuestro análisis político, pero en los noticieros yo te voy a dar el hecho sin una carga valorativa. Claro. Entonces, eso creo que esa es una parte muy importante que tenemos que destacar. Y yo rescataría lo que dijiste de una manera brillante. Tan facilita la tienen los medios de comunicación de que ellos van a poner al defensor de las audiencias y ellos van a elaborar su código de ética. Y si lo podemos agregar, si no llegan a cumplir con los lineamientos de poner a su defensor de las audiencias y no hacer su código de ética y no cumplir los lineamientos, se les va a hacer una multa tan poderosa de 1% de sus ganancias fiscales. Sí, pero ahí es donde está el truco, porque en la anterior, en la de 2014, era autorregulables. Yo pongo mi propio defensor de las audiencias y yo mismo me autocensuro, me castigo, me digo, me quito. Ahora habrá una institución que será la encargada de dirimir la queja de usted como audiencia con respecto a una nota o a un tema planteado en un medio de comunicación. Esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. La ley que se aprobó es para que las audiencias tengan el derecho constitucional a la información. El derecho de las audiencias no lo inventamos nosotros, se discute desde hace años en México, añísimos. El senador Corral fue uno de los que en su momento defendió el derecho de las audiencias, pero igual lo defendieron muchos periodistas,
y mucha gente decir, ¿cómo hacemos para que los medios de comunicación que solamente tienen información parcial o de un punto de vista podamos nosotros quejarnos? Podamos decir esto no es verdad, para poder tener derecho al acceso a la información. Entonces, ¿qué se propone en la ley? Una persona nombrada por la propia empresa para que sea la receptora de estas quejas sobre el derecho a la información. Lo que se ha puesto en discusión es el tema de las multas. Eso venía desde la ley, pero está a consulta. ¿Y quién aplica las multas en todo caso? Eso está a consulta, está a debate. Desde el gobierno, de ninguna manera, jamás, como creen, vamos a querer censurar. Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal. No lo vamos a hacer nunca, porque no creemos en ello, por convicción. Pero sí creemos en que el pueblo, la ciudadanía, tenga derecho a la información. Ahí tenemos las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mario, considero importante que se ponga a discusión lo que ha sido el papel de los medios de comunicación. Estamos conscientes que en el siglo XX los medios de comunicación tuvieron un papel de supresión cuando no se querían someter al poder político del PRI, en ese régimen autoritario en donde, por ejemplo, Emilio Azcárraga decía que era soldado del presidente y soldado del PRI, y ahora en lo que fue la transición, que podríamos decir democrática, se habla de que los medios de comunicación tuvieron mayor libertad, pero lo que pareció interesante es que esos medios de comunicación, la radio, los medios impresos y la televisión, se convirtieron en hacedores de presidentes, hacedores de gobernadores. Pero eso se acabó. Pero eso se acabó. Eso se les acabó, ¿no? Cerramos ese tema, vamos al último tema, un tema muy importante. Esta mañana la gobernadora del estado, Rocío Nale García, hizo el anuncio en su conferencia de prensa matutina que va a integrar 100 nuevas unidades al sistema de transporte ULUA en la ciudad de Veracruz y Boca del Río para el próximo año, para 2027. ¿Para qué? Para ampliar las rutas y poder atender la alta demanda en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El objetivo es seguir mejorando la movilidad urbana, reducir el rezago en el transporte público y cubrir rutas de una manera digna a la población. Estuvo la semana pasada en China, Enrique Santos, ya emplayando los camiones Atenas y los Totonacos y el servicio Papaloapan, creo, Sotavento, se llama Sotavento, Papaloapan. Ya vienen en camino, creo que subían antier al barco, son 106 vehículos y para Quetzali en Coatzacoalcos está bien, no necesita más, pero la demanda en Veracruz y Boca del Río es muchísima. Entonces hablaba a ver si para el próximo año podemos adquirir otros 100 camiones para meterlos a Veracruz y Boca del Río, para cubrir todas las rutas. Hay rutas en zonas muy alejadas que no llegan los camiones y la gente necesita el transporte. Y ese es el compromiso de la señora gobernadora con las y los habitantes de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Mostraba un video, ¿no? Javier, tú estuviste en la conferencia con Enrique Santos, que ha sido el encargado de implementar este programa. Allá en China está Enrique y pues ya embarcaron, permítaseme pues, los camiones que vienen a Jalapa, los Atenas, los Totonaco que van para Poza Rica. A lo mejor no lo sabe, pero Poza Rica no tiene servicio urbano, son solo taxis, por eso es la importancia. Y vienen los de Sotavento para ir de Carrillo Puerto a Cosamaloapan. Y en el cuestionamiento que le hacías a la señora gobernadora, ella dijo, voy a comprar 100 más para la zona conurbada. Sin duda un compromiso de movilidad no solo fundamental para que la gente pueda ir a sus trabajos, a vender, a las escuelas, los chavos, también de dignidad. Necesitamos un transporte
público digno. Sí, Javier. a nivel global la tendencia es que en 127 grandes ciudades y sus zonas metropolitanas se va a concentrar el 76% de la población. Es evidente de que la sistematización del transporte público es de vital importancia para poder transportar a familias, trabajadores, estudiantes, para la movilidad comercial, para la parte, por ejemplo, turística de algunas regiones, se pueda tener la posibilidad de que se pueda hacer un flujo de esos visitantes y puedan adquirir bienes y servicios de lo que pueden dar, por ejemplo, museos, centros comerciales, zonas arqueológicas, parques ecológicos, lugares históricos. Y una parte creo que importante que ha entendido el gobierno progresista de Rocío Nale es de que los trabajadores, los estudiantes, la población veracruzana, sus empresarios, no han tenido durante sexenios del PRI y el PAN la oportunidad de tener un transporte digno. Estamos conscientes de que en la mayoría de los municipios hay concesiones, pero lamentablemente estas concesiones a veces no cumplen con... Bueno, casi nunca, ¿no? Casi nunca cumplen con, primero que nada, unidades dignas. O sea, con situaciones de un cumplimiento de reglamento, que se le dé el respeto al usuario. Y creo que con el esquema de que en su gobierno, a 1 año, 7 meses que lleva al frente de la administración Rocío Nale, ha mostrado que se puede crear un sistema eficiente, masificado, con unidades, con tecnología. Por ejemplo, en el caso de los ULUA, tuve la oportunidad el sábado pasado de utilizarlo por primera vez. Están climatizados, a diferencia de lo que me ha tocado en otros años en el puerto. Aventarte el recorrido a la 1 de la tarde en el transporte público anterior concesionado era una locura. Y con hoyos en el piso y sin ventón. Entonces, cuando se tiene un esquema de darle un transporte digno, eficiente y masificado a la población, primero que nada mejora su calidad de vida, porque estamos conscientes de que en muchas regiones del estado de Veracruz invierten entre 40 minutos a 1 hora 20 de sus trayectos para ir a la escuela, al trabajo, para tener actividades recreativas. Solo de ida, ¿eh? Hay que sumar el de regreso. Entonces, bajo ese esquema que tú dices de manera muy acertada, Mario, es importante que a la clase trabajadora se le dé la oportunidad, a los estudiantes, a estos grupos que se movilizan para hacer turismo, opciones de conectividad entre las colonias, centros laborales, zonas turísticas, para también liberar la carga en términos de congestión en las avenidas, en las calles, y se pueda dar una mejor movilidad, por ejemplo, para el sector empresarial que moviliza sus mercancías, que mueva la materia prima para las industrias del sector primario, terciario. Y creo que una parte importante que yo destacaría, Mario, es de que también al mejorar tú la calidad de vida, de dar un transporte público eficiente a la población, también estás ayudando a la naturaleza. ¿Por qué? Porque obligas a las personas a decir, en términos económicos de eficiencia y rapidez, me conviene ir en transporte público a aventarme un recorrido en automóvil. Y cuando un automóvil nada más te maneja 1 o 2 personas en un espacio determinado, pero en esa misma oportunidad de tener ese espacio de un auto, tú en un autobús puedes llevar a 25 personas, estás generando mejores condiciones para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estás reduciendo la posibilidad de que se genere una gran cantidad de tráfico, y cuando hay tráfico, los motores hay más emisión de contaminantes. Generan más emisiones de contaminantes. Y esos autobuses, de igual manera, emiten menos emisiones contaminantes a la atmósfera. Pero lo que decías es bien importante: dignidad en el transporte, y que quien nos visite, que hay mucho turismo en esa zona, pueda subirse a un camión climatizado, cómodo, que vaya a buena velocidad en los recorridos, y sobre todo Veracruz, Boca del Río, porque cuando hablamos de la zona conurbada casi siempre lo que vemos en nuestra cabeza es pues, la parte turística, ¿no? Pero Veracruz y Boca del Río es mucho más. Y es a esas colonias, a esos fraccionamientos. Si sales de Veracruz hacia Jalapa, hay casi a medio camino a la antigua fraccionamientos, y si te vas para el otro lado, lo que es Nuevo Veracruz y todo para allá, el crecimiento, es el compromiso de la gobernadora, ¿no? Todos, en todos los rincones, tengan un transporte que los lleve, pero que los lleve con dignidad. Y lo que viste, que tú lo provocaste en la rueda de prensa, es el video que presentó la gobernadora con Enrique Santos en China, y los camiones que ya vienen. Veracruz es un paso adelante. Miren, vean, ya todos estos ya están fuera del patio, ya están listos para
la embarcación, ya se van a listar para también estar ya en la logística de parte de maniobras ahora de donde van a ser embarcados esta gran nave. Ya llevan su GPS localizador para que sepamos dónde van, lo vamos a estar monitoreando desde aquí, desde el centro, así como nos van llegando todavía algunos de fábrica. Estos le dimos muy rápido y estos ya se van, entonces ya van emplayados, ya los verifiqué uno por uno, ya van listos para que no se nos maltraten en la embarcación. Pues bueno, estamos muy contentos, la verdad, mañana hacemos buenos trabajos, ya está listo también. Esto ya es el pase para el puerto, por el puerto de la China, para que ya hagan el camino estas hermosas unidades. Miren, servicio Totonaco. Ese servicio Totonaco es el de Poza Rica. Y el anterior que veían ustedes, Atenas, es para Jalapa. Ya vienen los autobuses a Jalapa, que por cierto, apuntaba la señora gobernadora, no van a entrar al centro, no da. Ya ven que el centro de Jalapa es un lío, pero ya nos dirán la semana que entra las rutas. Javier, para que vaya cerrando. 106 unidades que ya se están embarcando desde China para que lleguen a nuestro estado, a Veracruz. Y si ya se está proyectando que para el otro año se va a traer otros 100 para la zona estratégica del puerto de Veracruz, Boca del Río, y no nada más son esos dos municipios, también la actividad económica, comercial, escolar, abarca Alvarado, abarca Medellín, es una región metropolitana muy importante de nuestro estado. Y a mí lo que me preocupa para nuestro secretario de Finanzas es que cuando estos municipios donde van a tener este sistema de transporte eficiente en beneficio del pueblo, van a decir, se lo van a pedir. También nosotros somos grandes urbes, requerimos servicio de transporte público masivo. Entonces ahí va a tener el reto el secretario Reyes, nuestra gobernadora, y sobre todo como referente para los siguientes gobiernos, en donde si la gobernadora en un año, 7 meses, ya tiene este sistema de transporte para estos municipios, van a tener la vara alta las siguientes administraciones. Y yo quiero destacar antes de irnos la parte del autobús Sotavento, que va a ir de Carrillo Puerto, en la zona de la Cuenca, a Cosamaloapan, porque fundamentalmente va a llevar a los chavos y a las chavas a las escuelas. Creo que también es un transporte digno para ellos. Bueno, fue un placer tenerte aquí en Nuevo Régimen. Nos esperamos para otra edición del próximo miércoles. Gracias por tenerme aquí contigo. Gracias a usted por el favor de su atención. Esto ha sido Nuevo Régimen, análisis político, contexto y debate. Nos vemos en la próxima emisión. Buenas noches.